Hola a todos mis queridos amigos de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, algo que ha estado en boca de todos y que ha generado un sinfín de especulaciones. Vamos a desvelar el secreto de Can Yaman, eso que le faltaba a su vida y que, al parecer, ha cambiado su perspectiva por completo. Y antes de que nos sumerjamos en esta historia fascinante, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido como este. Denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, prepárense porque lo que vamos a descubrir hoy les va a sorprender y, estoy seguro, les va a inspirar profundamente. Can Yaman. El nombre que resuena en millones de hogares alrededor del mundo, un auténtico fenómeno global. El actor turco que conquistó corazones con su talento indiscutible, su carisma arrollador y, seamos honestos, con esa presencia escénica tan magnética que irradia pura energía. Hemos sido testigos de su meteórico ascenso, de cómo ha pasado de ser una estrella consagrada en Turquía a convertirse en un fenómeno internacional, trascendiendo fronteras y culturas con su trabajo. Lo hemos visto en telenovelas que nos han robado el aliento, que nos han mantenido pegados a la pantalla noche tras noche, cautivados por su interpretación. Hemos seguido su vida personal a través de los medios, sus relaciones sentimentales que han acaparado titulares, sus ambiciosos proyectos profesionales, sus exóticos viajes alrededor del globo. Y es precisamente en esa vida personal, en esos detalles que a veces escapan a la atención general, en las grietas de la aparente perfección, donde encontramos la clave de lo que le faltaba. Porque por muy exitoso que uno sea, por muchas luces, cámaras y aplausos que reciba, por muy deslumbrante que sea la vida pública, siempre hay un espacio, una pieza del rompecabezas que una vez colocada, completa la imagen, le da sentido a la totalidad y aporta una paz interior inigualable. Y lo que le faltaba a Can Yaman, queridos amigos, no era fama ni dinero, eso lo tenía de sobra, su éxito profesional es incuestionable. Tampoco era reconocimiento porque su talento es innegable y ha sido validado por millones de fans y por la crítica especializada. Lo que le faltaba, lo que ha estado buscando, quizás sin saberlo conscientemente al principio, era un propósito más profundo, una conexión que trascendiera lo profesional y lo mediático, una razón de ser que alimentara su alma y le diera un significado más allá de la admiración superficial. Y esa conexión, ese propósito vital, lo ha encontrado en un lugar inesperado para muchos, pero que para una gran cantidad de personas representa el motor principal de una vida plena y significativa, la filantropía, la ayuda desinteresada a los demás, el servicio a la comunidad. Piensen un momento en Can Yaman. Un hombre que ha dedicado años de su vida a perfeccionar su arte, a pulir sus habilidades actorales, a construir una carrera sólida y envidiable, a ser una figura pública admirada y seguida por multitudes. Pero en algún punto de ese vertiginoso camino, la rutina, la constante exposición mediática, la presión de mantener ese estatus de estrella internacional, quizás incluso la fugacidad de la fama, pudieron haberle llevado a sentir un vacío existencial. No estoy diciendo que lo viviera de forma dramática o con una crisis profunda, pero es natural que un ser humano, por muy privilegiado que parezca su entorno, busque algo más, algo que le nutra el espíritu y le dé una perspectiva más amplia de la vida. Y Can, en su búsqueda, ha encontrado en la labor social una fuente de satisfacción y significado que ninguna alfombra roja, ningún papel protagónico o ninguna ovación de miles de personas le había proporcionado de la misma manera. Su involucramiento con causas benéficas no es algo que haya surgido de la noche a la mañana, sino que ha ido cobrando una fuerza y una relevancia cada vez mayor en su vida, transformándose en un pilar fundamental de su identidad. Hemos sido testigos de cómo ha utilizado su plataforma, su voz, su inmenso alcance mediático, para dar visibilidad a organizaciones y proyectos que trabajan incansablemente por mejorar la vida de personas en situaciones de vulnerabilidad. Y no se trata de un simple gesto, de una aparición esporádica para la foto o para generar titulares. Se trata de un compromiso real, de una dedicación profunda, de invertir tiempo, esfuerzo y recursos personales significativos a estas nobles iniciativas. Uno de los pilares fundamentales de su labor filantrópica, y uno de los que más ha resonado en la opinión pública, ha sido su contundente apoyo a la lucha contra la violencia de género. Can Yaman ha sido muy vocal al respecto, utilizando cada oportunidad para promover la importancia de la igualdad, el respeto irrestricto y la protección integral de las mujeres. Ha participado activamente en campañas de sensibilización,
ha concedido entrevistas en las que ha hablado con pasión y convicción sobre la necesidad urgente de erradicar la violencia en todas sus formas y ha mostrado un genuino e inquebrantable interés en las historias de quienes han sufrido este terrible flagelo. Este compromiso no es superficial ni una estrategia de imagen, es un reflejo de una profunda empatía, de una clara comprensión de la complejidad del problema y de la responsabilidad que su estatus de figura pública le otorga para hablar sobre temas cruciales que afectan a la sociedad en su conjunto. Pero su labor humanitaria no se detiene ahí, su corazón compasivo abarca un espectro más amplio de necesidades. También ha mostrado un gran interés por apoyar a niños y jóvenes en situaciones de riesgo, aquellos que enfrentan adversidades desde temprana edad y que requieren una mano amiga que les guíe hacia un futuro más prometedor. Ya sea a través de donaciones económicas significativas, visitando centros de acogida para ofrecer un momento de alegría y esperanza, o participando activamente en proyectos educativos diseñados para brindar oportunidades a quienes más las necesitan. Can Yaman ha demostrado una voluntad férrea y una determinación inquebrantable de marcar una diferencia positiva y duradera en la vida de los más pequeños. La idea de brindar oportunidades a quienes, por circunstancias de la vida, no las tienen al alcance, parece ser una de las motivaciones más fuertes y nobles que impulsan su acción social. Imaginen el impacto que puede tener la visita de una figura tan querida y admirada para un niño que se enfrenta a dificultades cotidianas. Es un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, un recordatorio tangible de que no están solos en su lucha y que hay personas que se preocupan profundamente por su bienestar. Lo fascinante de este giro en la vida y la perspectiva de Can Yaman es cómo ha logrado integrar su exitosa faceta de actor con su valiosa labor humanitaria. No se trata de una bifurcación o de una separación de sus carreras, sino de una profunda y hermosa complementariedad. Su fama le abre puertas que de otra manera estarían cerradas, permitiéndole dar a conocer causas importantes y movilizar a un gran número de personas. A su vez, el compromiso genuino con estas causas le otorga una dimensión más profunda, más humana y más auténtica a su imagen pública, trascendiendo la mera estrella de cine para convertirse en un referente moral. Los fans, al verlo involucrado en estas actividades altruistas, no solo admiran su talento en pantalla o su atractivo físico, sino que también valoran su calidad como persona, su generosidad, su humildad y su profundo compromiso con el bienestar de los demás. Esta dualidad lo convierte en una figura aún más inspiradora. Y es precisamente esta combinación, la de la fama y el servicio, la que muchos consideran que le faltaba para alcanzar la plenitud. La satisfacción intrínseca que se deriva de ayudar a los demás, de ser parte de algo más grande que uno mismo, de dejar una huella positiva y perdurable en el mundo, es un tipo de recompensa que ninguna cifra monetaria o reconocimiento profesional puede igualar. En un mundo tan a menudo centrado en el individualismo, la competencia y la búsqueda del éxito personal, encontrar un sentido de propósito en el servicio a la comunidad y en la mejora de la vida de otros es algo realmente valioso, transformador y profundamente humano. Además, no podemos subestimar el impacto que estas experiencias de voluntariado y filantropía tienen en el propio individuo. Para Can Yaman, dedicar tiempo y energía a estas causas no solo le permite ayudar a otros de manera tangible, sino que también le ofrece una perspectiva diferente de la vida, le enseña sobre la increíble resiliencia humana ante la adversidad, sobre la importancia de la gratitud por lo que se tiene y sobre la verdadera felicidad que se encuentra, paradójicamente, en dar y no solo en recibir. Es un proceso de crecimiento personal, de madurez, de entender que la vida va mucho más allá de los aplausos efímeros, los focos deslumbrantes y la vida glamurosa del espectáculo. Han habido momentos específicos, hechos concretos que han puesto de manifiesto este compromiso inquebrantable. Por ejemplo, cuando ha utilizado sus redes sociales, seguidas por millones de personas en todo el planeta, para organizar campañas de recaudación de fondos para víctimas de desastres naturales o para apoyar a organizaciones que luchan incansablemente contra enfermedades devastadoras. Cada publicación, cada mensaje ha sido cuidadosamente pensado para generar conciencia, educar a su audiencia y movilizar a sus seguidores a unirse a la causa y contribuir con lo que puedan. Es un ejemplo poderoso de cómo una figura pública con una gran influencia puede impactar positivamente en la sociedad cuando decide utilizar esa influencia para el bien común, transformando su popularidad en una herramienta de cambio. También hemos sido testigos de cómo ha dedicado tiempo valioso para visitar hospitales infantiles, compartiendo momentos de cercanía y calidez con los pequeños pacientes, brindándoles sonrisas, anécdotas inspiradoras y palabras de aliento en momentos de enfermedad y vulnerabilidad. Estas interacciones, aunque a simple vista parezcan gestos pequeños, tienen un impacto emocional y psicológico enorme en la moral y el ánimo de estos niños, que a menudo se sienten aislados y abrumados por sus circunstancias.
No se trata solo de una visita protocolaria, sino de un acto de profunda humanidad que deja una marca imborrable tanto en quienes reciben la visita, sintiéndose vistos y cuidados, como en quien la realiza, experimentando la gratitud y la humildad que estos encuentros suelen generar. En resumen, lo que le faltaba a Can Yaman, y que ahora parece haber encontrado en abundancia y con una profunda satisfacción, es esa plenitud que se deriva de la acción social, del altruismo desinteresado, de la conexión profunda y empática con las necesidades y el sufrimiento de los demás. Es esa satisfacción única que no se mide en números de audiencia, en millones de seguidores o en contratos millonarios, sino en el impacto real, tangible y positivo que se puede generar en la vida de otras personas. Su vida profesional, ya de por sí exitosa y deslumbrante, ahora se ve enriquecida, elevada y dotada de un propósito aún mayor por esta dimensión humanitaria, brindándole una satisfacción personal que seguramente va mucho más allá de cualquier reconocimiento externo o adulación. Es un recordatorio inspirador para todos nosotros, independientemente de nuestro nivel de éxito, fama o posición social, de que siempre hay espacio para contribuir, para dar, para ser parte activa del cambio que queremos ver en el mundo. Y cuando una figura pública con el alcance e influencia de Can Yaman decide enfocar su energía, su talento y sus recursos en estas áreas, envía un mensaje poderoso y esperanzador a sus seguidores y a la sociedad en general, demostrando que la verdadera grandeza reside en la capacidad de elevar a otros. Así que, mis queridos amigos, hemos desvelado uno de los secretos mejor guardados de Can Yaman, o quizás no tan secreto, sino más bien una evolución natural y hermosa de un ser humano que busca dar un significado más profundo y trascendente a su existencia. Su creciente y comprometido involucramiento con la filantropía es una prueba contundente de que la verdadera felicidad, la plenitud y la satisfacción más duradera se encuentran, en gran medida, en la capacidad de amar, servir y mejorar la vida de los demás. Es la demostración de que el éxito verdadero se mide por el impacto que dejamos en el mundo y en los corazones de las personas. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que les haya resultado interesante, revelador e inspirador. Si les gustó lo que vieron y sintieron, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas y pueda inspirar a otras. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también conozcan esta faceta de Can Yaman, y sobre todo, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema, si conocían la labor filantrópica de Can Yaman y que otras personalidades admiran por su compromiso social y su dedicación a causas humanitarias. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Les prometo que seguiremos trayéndoles contenido fascinante, revelador y sobre todo, lleno de propósito. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima.